social y política como elemento fundante de una educación urbana y democrática. La exposición de Patrick contará con un momento de hacer preguntas. A todos ustedes se les entregó un papel para que puedan escribir sus preguntas y una vez que él concluya serán retiradas para entregárselas y generar un diálogo con Patrick. Actualmente Patrick Smith, es licenciado en música, maestro en educación musical y doctor en educación urbana. Actualmente hace clases en la Universidad de Río de Janeiro y en la Universidad Internacional de Florida en Miami, donde también es director de programas en línea. Es autor de numerosas investigaciones. Ha publicado un marco pedagógico para temas globales en educación musical, Manual de Oxford sobre la justicia social y la educación de la música, entre otras varias publicaciones. Bajo el sugerente título "Sin las artes no es posible pensar en la transformación de la educación", invitamos al Dr. Smith para que haga su presentación. Muchas gracias. Buenos días, es un placer estar aquí a Chile, a Santiago, y un placer estar con un grupo de personas que comparten conmigo esta pasión por las artes, por la educación y por supuesto por la transformación de personas, ¿no? A través de las artes, a través de la educación. Es una presencia, pienso que mi charla, the talk que voy a hacer hoy, aquí el título pienso que el propósito es una conexión entre un gran arco, entre un pensar conceptual del papel de las artes dentro de la educación, el papel de las artes dentro de la transformación de la educación, pero también de cómo podemos hacerlo en nuestro día a día, ¿no? El lugar que tiene un pensar conceptual grande, pero también cómo lo hacemos en términos de prácticas, en términos de ideas, en términos de construcción artísticas. Ante todo, en primer lugar, soy un educador, pero un educador para el cual, desde mi punto de vista y ánimos, son orientados por ricas y complejas tradiciones de las artes. Creo que eso no me hace único, no me hace especial o talentoso. La verdad, pienso que son palabras que son problemáticas, que han segmentado y hecho limitado las artes y su impacto en la educación de todos. Pero este marco, este mirar artístico, me provee con un complejo conjunto de puntos de referencia que me proporcionan conocimientos, redes, entendimientos empáticos y disposición creativa, todos los cuales están ricamente incrustados en cómo me acerco a la solución de problemas, cómo dirijo y trabajo con los demás y cómo me imagino críticamente nuevas posibilidades y oportunidades. Y por esto que el arte transforma la educación y lo continuarán haciéndolo. Y por esto que las artes transforman la vida de las personas y lo continuarán haciendo. Quería leer estas declaraciones iniciales porque el español, como lo he visto, no es mi lengua materna, y no es ni mi segundo idioma o tercera lengua. Mientras que tengo y continúo usando mi español limitado, a menudo y sin vergüenza, hablando de cuestiones complejas y en una lengua que no es la propia, es una tarea intimidante, ¿no? Además, la transmisión del mensaje preciso e inequívoco de que las artes son esenciales en otro idioma requiere concesiones. Así, mientras que lo odio leer, en momentos como este lo pido que me disculpe. Lo que quiero hacer en los próximos 45 minutos, 50 minutos aquí, no siempre siguen un guión. Esto es importante porque mis objetivos no son entregar formas
prescritas o recetas sobre cómo traer las artes en el currículo general, en la vida educativa de los individuos. Of course. Y también de la mente de los corazones de aquellos que diseñan la política pública. Yo creo que las ideas, preguntas, ejemplos y sugerencias que ofrezco sin duda pueden proporcionar el foraje y el apoyo a los ejemplos y elementos estructurantes para esta tarea, pero a mí me parece que esta es una tarea que debe ser tomada por cada uno de nosotros. Hay que hacerla por nuestra propia voluntad, dentro de nuestro propio contexto, utilizando nuestras propias palabras, ¿no? Pero debe ser parte de nuestra propia lucha y debe ser un señal de nuestro compromiso con el campo de las artes, así como nuestro compromiso con una educación que es compleja, desafiante y sí transformadora. So, as they say, let's get to it. Como podrían ver en la presentación, el objetivo principal es ofrecer una perspectiva sobre cómo el arte puede afectar las otras formas de educación al ver su capacidad de hacer dos cosas. Esas dos cosas están lo que vieron anteriormente. Número uno, fomentar la capacidad de adaptación. Es decir, nuestra capacidad de mirar viejos problemas de maneras nuevas. Y dos, resaltar las contribuciones claves que la educación artística puede hacer en términos de empoderamiento. Es decir, un comprometimiento con una educación que no solo se centra en la entrega de contenido, sino en ayudar a las personas a cambiar sus realidades y las realidades de los que le rodean. La primera idea, la capacidad de adaptación, se entiende de forma mejor como lo describe la palabra de Marcel Proust. Que él dice, el verdadero acto de descubrimiento no consiste en la búsqueda de nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Y me parece una cuestión central dentro de la educación y principalmente en la formación de educadores. Debemos no solamente buscar lo nuevo, pero buscar la nueva manera de ver y interagir con todo lo que está en la frente de nosotros, ¿no? El segundo elemento, el empoderamiento, puede significar muchas cosas, pero a través de las artes el empoderamiento puede ser autogenerado. Es decir, no se otorga desde el exterior, pero construye desde adentro hacia afuera. El empoderamiento se convierte entonces en un equilibrio entre tener una voz, el acceso, y pensar y actuar en estos términos. Las artes facilitan el empoderamiento al permitir la exploración de la creatividad, que es una herramienta clave y de gran alcance. Por lo tanto, como el famoso psicólogo Jerome Bruner ha dicho, ser creativo es encontrar la manera de usar lo que ya sabemos con el fin de ir más allá de lo que ya pensamos. It works a lot better in English. Y funciona muy bien en inglés, pero a mí me parece una cosa tremenda. Lo que hacemos puede modificar lo que sabemos, pero transformar la manera con que podemos pensar. Y este hacer es una manera de pensar, y este hacer a través de las artes es una manera esencial de cambiar cómo pensamos. Bueno, a mí me parece que la idea inicial, la idea central que dentro de las profesiones de arte tiene que ser el sentido, el desarrollo de un sentido crítico con el fin de que continuemos a ser relevantes. Ser crítico aquí es ser profesional y político. Y así responsable ante los nuevos retos y sensible a nuevas visiones. Ser crítico significa también
ser creativo, claro. Así que ver el mundo críticamente es verlo con un compromiso a ser relevante. Y esto requiere que actuemos de forma política. Esta debe ser, a mí me parece, una promesa fundamental que debemos entregar, debemos desarrollar juntamente con nuestros estudiantes, con todos aquellos que interagimos, la verdad. La verdad, y consecuentemente a través de este pensar, de la relación entre ser crítico, ser relevante y ser creativo, hay preguntas que son centrales, ¿no? ¿De qué manera podemos hacerlo? ¿Y de qué manera nos tornamos más activos dentro de ese proceso? Central dentro de ese es un trabajo de David Repetto. Repetto está trabajando en Columbia University en Nueva York con música, que es mi área, y con un proyecto de innovación de un pensar musical. Y este está central dentro de esta cuestión de lo que le dice que el proceso creativo nace no de la optimización, pero de varianza. Eso me parece central dentro de un aprender con las artes y de un aprender para traer las artes como parte fundamental de la educación. Y este que me parece que está dentro de valores y de un pensar que están en las leyes chilenas también. De esta idea de convivir, de conectar de una manera tolerante, solidaria, democrática y activa, es una parte central para mí aquí, en la comunidad. Bueno, yo quiero pensar con nosotros aquí lo que significa este pensar dentro de diferencia, este pensar a través de diferencia, es pensar con la arte como una manera de educar a través de diferencia. Hay todo un pensar filosófico a través de esa idea de lo que significa pensar en diferencia, pensar diferentemente, pensar de una manera que pueda resgatar una visión nueva de ámbitos, de situaciones que son comunes, que se nos presentan de manera diaria. Y estos son vídeos que presentan, a mí parece, versiones de este proceso. Vamos a ver, el primero. Fugue is a musical form dating from the 16th century, characterized by the use of imitative counterpoint. In other words, the fugue has multiple melodies playing simultaneously. The first thing a composer should consider when writing a fugue is the choice of theme or subject. Today, we'll be using the theme from Britney Spears' hit single, Oops, I Did It Again. Oops, I Did It Again marks the end of Britney Spears' transition from her sweet Catholic ingenue phase to her impetuous skimpy youth phase. Let's take a listen. We're going to start this fugue by having the bass line play the theme in the tonic of the key of D minor in an extremely low register because I think it's funnier that way. After the initial statement, we're going to noodle down chromatically to the key of A, where the second voice will enter. The middle voice will Bueno, esto se va a frente. Pero algunas cosas que son muy interesantes me parecen en este vídeo. Una de las cuestiones de multivocalidad, ¿no? Tienes es la fuga como representada a través de tres personas que son la misma. Es la cuestión de creatividad a través de un pensar diferente. En otro, principalmente se conoce el hacer musical y la manera con que el hacer musical es muchas veces conservador. Veremos esta conexión entre géneros, ¿no?
¿no? El pop con el clásico, un pensar más estudiante con un pensar más popular. Y esta manera con que lidamos, de manera con que la arte, este video me parece una metáfora para el pensar con la arte a través de la educación. ¿Cómo generamos ideas nuevas a través de un pensar que es familiar? El segundo video es esto, y esto es parte de un proyecto en Finlandia, un proyecto que está en una escuela que es también un NGO, un ONG que se llama Resonari. Resonari es una escuela que mezcla educación musical y también una educación para music therapy, la terapia musical también. Y el foqueo son personas con síndrome de Down, no sé si la traducción es. El compromiso es conectar el desarrollo de calidad de técnicas, del skill, con una conexión a través de aplicación de ese skill, de esta calidad técnica, a través de la producción de una vida que puede ser llena, ¿no? Y le digo un poco más de por qué venimos. Asumisen asuntolassa, me asumisen laitoksessa. Haluan asua kalliossa, kommisuojassa rauhassa. Me ollaan yksi Suomen parhaimpia ja tullaan adalle. Mä en jaksa, kun toi koko ajan kattoo mua niin saatana vihaisesti. Mä en pysty soittamaan. Älä kävi katossa. Niin. Koko ajan vittu mulkoilee mua. Jalkahoitaja, 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 vittu! Kiitti vaan, kun sä pelasit vittu mut päivän tai saatana paskaimo. Punkkimuskaa, täyttä roskaa, Kattele, otetaan nimi täältä Red Launch Records. Kundit, tässä se eka on. Hei Suomi! Hei Suomi! Nyt pitää riehoa oikein kuunnella. Selvä. Bueno, este es un documentario que esté en el South by Southwest en Texas el año pasado, ganó un premio. Y la historia de este Resonari, de la escuela, hasta el proceso que estamos viendo ahí, el Bye Bye Film, que es este grupo de 4 músicos con Down Syndrome haciendo un tour en Alemania, ¿no? Y me parece también una cosa central de ese proyecto del poder de la arte a transformar vidas, a transformar un pensar musical y a transformar la razón por qué enseñamos, la razón por qué conectamos con las artes, ¿no? Cada mês a gente traz um tema relacionado com a chamada criativa. Mês passado, foi que carnaval vocês vão viver na Bahia. La presentación va a ser disponible a través de la página web y este está en un prezi que puede ser copiado y rebajado todos en el show. Si algo te interesa, están allá para ustedes, ¿no? Y este es un video que viene de una ONG en Salvador, en Bahía, en Brasil, que se llama Electrocooperativa. Y trabajan con el proyecto principal, es la educación artística dentro de la comunidad. Y la formación de aulas públicas son una de este proyecto central, de este grupo de personas. Y me parece muy interesante el proyecto y vamos a discutir un poco más de ello después
en la presentación. El último video, retornamos a Colombia con Repeto, y esta parte del grupo que está desarrollando toda esta actividad de música y construcción artística a través de música, un pensar a través de la música que me parece muy interesante. Este video, como puede ver, es una brincadera, es un jugo dentro de esta idea que estamos siempre nosotros tocando música, ¿no? Y este video proporciona una visión un poco diferente de la relación con un humano y con la música. Idź. Voy a adelantar un poco aquí. Bueno, no recomiendo que lo hacen con niños, ¿eh? Pero es una cuestión central aquí, es la música tocando a nosotros, ¿no? Literalmente tocando a nosotros. Y están todos con conectores y el impulso se toca la cara de la persona, ¿no? Bueno. Aunque esos videos son divertidos con sí mismos, ellos llevan consigo un mensaje que es más grande, un mensaje que es esencial en cualquier tipo de educación en la actualidad, es decir, con el fin del convertimiento, con el fin de convertirnos la cuestión de pensar de cómo educamos, quién es esa persona, una persona que es educada. Tenemos que entender la complejidad, la manera de pensar artísticamente y educacionalmente de manera compleja, me parece aquí una cuestión central. Y estas son cuestiones que trago a mis alumnos a la universidad, que trago a chicos cuando trabajan en escuelas o en ONGs. ¿Cómo piensan la complejidad? Lo que significa encajar con algo educacionalmente que es complejo, no algo que no puede pensar, que está más allá de mi talento, de mi capacidad, pero ¿cómo ponemos trajemos cosas que son diversas de una manera que hacen sentido, que hay un propósito, que hay una promesa de expresividad, que hay una posibilidad de conexión con otros, que hay una posibilidad de un pensar que es verdadero, que es real, que es significativo, en el sentido que vas más allá de simplemente aprender algo, ¿no? Y estas son, me parece, cuestiones centrales para el proyecto, ¿no? Cómo reconocemos y también dentro de la educación cuáles son los posibles resultados de eso, cómo podemos evaluarlo todo esto. Este está conectado con la idea de que Ritter y Weber llaman el wicked problem. Y después la idea de que la educación no es un problema domesticado, ¿no? No es una cosa que pueda ser organizada de manera simple, de manera normativa, pero es algo que está siempre cambiando, ¿no? Está siempre, cada vez que entramos en una sala de aula, cada vez que entramos en un lugar en que la realidad se modifica, tenemos que pensar cómo encajamos con la educación de aquellas personas de una manera que es también adaptable, que también se modifica, ¿no? Esta es una cuestión central para mí, para la cuestión central, me parece, cuando intentamos pensar el proceso de cambio educativo, de cambio de reforma pública, de pensar a través de política pública también. A mí me parece que estas son centrales. Cómo pensamos la complejidad y cómo hacemos en la práctica. Una cuestión importante para mí es de qué manera eso está sucediendo en los Estados Unidos, de donde estoy por más de 25 años.
A mí me parece que hay cuestiones centrales desde los últimos 15 años, por lo menos, en los Estados Unidos. Hemos visto una intensificación de un content-driven, de un tipo de currículo que está solamente interesado con el contenido, ¿no? Y no con el proceso, y no con el pensar crítico. Pero esto está cambiando ahora, el péndulo me está volviendo, y a mí me parece, y está volviendo de una manera porque el pensar está cambiando, pero también está volviendo por necesidades sociales y económicas. Este es Martin Katz, que es un profesor en Harvard, acabó de terminar un estudio que son 20 años de este estudio, intentando ver la posición del impacto de la educación general en personas, ¿no? Y principalmente dentro de esta visión casi mística dentro de los Estados Unidos, que la educación es un grado esencial para el cambio de posiciones sociales, de crecimiento, todo esto. Y lo que ven aquí es, los Estados Unidos están aquí, ¿no? Diciendo que solamente en torno del 30% de los alumnos que empiezan que completan su educación en los últimos 10 años van a estar mejor que sus padres en términos de posición económica y social. Y vemos que toda esa cambia, y claro que vemos a Rusia en primer lugar aquí como un cambio simplemente porque estaba de una manera tremenda en los últimos 20 años. Pero vemos todos estos países, vemos los Estados Unidos. Y todo esto que están también conectados con reportes de OECD, report del PISA, todas estas cosas, que están poniendo a la población general de Estados Unidos en gran alborozo, ¿no? Y este está llevando a una modificación de la manera con que estamos pensando en educación. Y las artes están entrando dentro de ese proceso, porque le vemos en términos económicos el potencial de las artes. Ves aquí una cuestión central son dentro del GDP, the Gross Domestic Product, el producto, ¿cómo se dice? Sí, gracias. Vemos que las artes, la producción de artes son 4.3% en los Estados Unidos. Y por ejemplo, ve mineración con 2.4%, agricultura con 1.5%, travel 2.6%. Entonces, hay una responsabilidad de lo que las artes significan en términos de producción económica. Pero también hay un pensar mucho más amplio, que es de qué manera con que las artes pueden tener un impacto en transformar la educación. Y vemos aquí el índice de alumnos el dropout rate, el número de alumnos que dejan la high school en los Estados Unidos continúa a ser muy alto, principalmente para latinos, para afroamericanos, en torno de 47 a 52%, ¿no? Que no terminan el high school. Y son dados de la participación y dentro de las artes tienen un impacto muy positivo en mantener los estudios hasta terminar la educación y todo eso. Bueno, no son el mismo argumento que yo estoy haciendo. Hay una cosa intrínseca dentro de las artes que es mucho más importante. Pero estos argumentos externos tienen un rol, ¿no? Ahora en la discusión pública dentro de los Estados Unidos de cómo cambiamos la educación. Y me parece que están conectados con ideas de esta cuestión de desarrollo de dominios culturales, cómo producimos eso y cómo la arte puede ser un proceso importante en el proceso del cambio de la educación. A mí me parece que una puerta central de este argumento para las artes como parte esencial de la educación son ese desarrollo del derecho cultural, el cambio social, el valor y el papel de las artes como una fuerza transformadora dentro de la escuela, porque conecta con esos dos papeles. Un trabajo que hemos dicho que la dispositiva que vemos aquí
sigue un ejemplo de cómo la música puede funcionar como un recurso global. Este es un report que yo trabajé y que fue presentado a la UN, a las Naciones Unidas en 2011-2012 para 164 países, un report que colectó informaciones de 46 países en proyectos dentro de la escuela y fuera de la escuela de música. Y ahí ves una disposición de este proceso, y los países participantes, incluso Chile. Y el papel exactamente va a ser una conexión entre estos dos discursos que muchas veces están distintos, ¿no? El discurso económico y el discurso social. A mí me parece que estamos viendo este tipo de cambio en política cultural y educacional en toda parte del mundo también, no solamente a los Estados Unidos. Y estos son dos ejemplos de documentos de política pública que ahora están haciendo un impacto. Claro que documentos de palabras y discursos son siempre limitados, ¿no? Y siempre representan una visión que no necesariamente le llega, que viene a la práctica, pero los discursos públicos, los documentos políticos, para mí son esenciales, porque la manera con que desarrollamos los discursos, la manera con que empecemos a actuar también, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un report que es ahí que mira la educación en Finlandia entre 2011 y hasta el 2016. Ese fue publicado en 2013. Y a mí me parece interesante ver un tipo de discursos que están ahí. Un discurso de inclusión, un discurso de democracia, de igualdad, y también especificando de qué manera el papel es la aproximación en Finlandia, que es una cosa muy importante, de organizaciones no gubernamentales y escuelas. El papel de una conjunción para un desenvolvimiento cívico enfocado en la educación, donde estas quiebras, estas distinciones están siendo quebradas, ¿no? son desmontadas. Y el discurso de educación como justicia social, como un proyecto para igualdad, está presenciado, está presente ahí. La misma cosa son presentes, es el plano de metas para Nacional de Cultura en Brasil, 2 años atrás. Y vemos ahí esta relación también con la dimensión económica, conectada con la dimensión simbólica, pero liderada por esta dimensión ciudadana. Bueno, soy brasileño y entiendo que estos son posiciones que muchas veces no son representantes de la realidad general en Brasil, pero lo ha visto en los últimos 10 años un cambio significativo principalmente porque hay un pensar nuevo, pero también porque este pensar está llegado a la política pública, a lo escrito, a lo discurso, ¿no? Y a través, lo que a mí me parece importante es ver de qué manera hay una representación concreta, que personas, claro que no, estamos lejos ainda de una cosa que es estructurada, sistematizada, pero hay representaciones concretas de proyectos de personas en escuelas y en ONGs, en comunidades, que están trabajando a través de la música, a través de las artes, para realmente impactar la vida de las personas en varias áreas. Este report para las Naciones Unidas nos organizamos 125 proyectos a través de 70 países que están en 5 áreas. Una de ellas es día a día de la música, las artes, dentro del impacto para el desarrollo de una comunidad sustentable. Trabajando en áreas muy pobres, como en Palestina, como en parte de África, con trauma survivors, con sobrevivientes de traumas. Claro que dentro de la enseñanza, la parte a través de clase de aula y todo eso es más tradicional,
pero también dentro de un desarrollo de un ser físico y mental, y también esta cuestión de peace building, la cuestión de desarrollo en momentos sociales que son muy difíciles. Claro que mi papel y mi área aquí, mi objetivo no es decir que la música y las artes son la panacea para nuestros problemas. Es claro que no lo son. También es claro, sin embargo, que las artes tienen y continúan impactando profundamente la vida de nosotros, cambiando nuestras condiciones, afectando la forma en que aprendemos, cambiando la forma en que interagimos con nosotros y ayudando a construir redes de las personas con otras personas en nuestra vida dentro de esa comunidad. Tal vez significativamente, sostengo que los educadores de las artes pasan a desarrollar una framing capacity, una capacidad de desarrollar un vocabulario, un conjunto claro de ejemplos, una pasión para unir los objetivos en las grandes preocupaciones políticas y educativas de más de nosotros. Pienso que tenemos que agir más públicamente, pienso que debemos agir de una manera que está conectada con estas grandes cuestiones, pero también trabajando en el parte micro, en el parte que podemos mostrar concretamente cómo hacemos. Y es simplemente una manera de decir que hay mucha gente que están trabajando en este sentido, ¿no? Y a mí esta cuestión del framing capacity está ahí. A mí me parece que la condición, como McCarthy dice, la condición de nuestro tiempo de trabajar a través de la posibilidad de la adaptabilidad, del cambio dentro de restricciones, ¿no? Esta es una cuestión central. Pero tenemos que entender el proceso de las directivas, directrices, la que es la palabra ahí, de las ideas, pero también cómo cómo desenvolvemos este trabajo colaborativo y cómo establecemos parámetros para nosotros como artistas, como educadores artísticos, ¿no? Florida, donde estoy ahora, es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, ¿no? Es un negocio increíble la manera con que la educación se fue en los últimos 15 a 20 años. Pero una cosa fantástica de ver hoy es que Florida está cambiando. Florida cuando están haciendo de standards, de normas y de currículo y la manera de pensar está cambiando. Y es que vemos la lenguaje cambiando y vemos ahora distritos como Miami. Miami es cuarto más largo distrito en Estados Unidos. Son 930 profesores de arte trabajando en Miami, 552 en música, ¿no? Y esta directriz, este pensar, este lenguaje están impactando la manera con que este profesor puede decir a sus directores, bueno, tengo que hacer esto, tengo que empezar a enseñar de una manera más compleja, tengo que comenzar a desarrollar procesos creativos con mis estudiantes, porque es que lo que las directrices están necesitando, están pidiendo ahora. Entonces, es una cosa que no es una quimera, está se concretizando, pero claro que tenemos mucho trabajo a hacerlo. Y si Florida puede hacerlo en contexto norteamericano, en contexto de los Estados Unidos, entonces otros lados pueden hacerlo. Bueno, a mí me parece que la necesidad de la universidad también es importante aquí. Tenemos que pensar de cómo creamos un censo, una manera de pensar móvil para los educadores, los nuevos educadores que están haciendo parte de nuestra vida y que van a mudar la educación en 10 años, ¿no? Y esta cuestión de movilidad es una cuestión central, a mí me parece. ¿Cómo
conectamos la realidad y un pensar grande, macro, con lo que tengo que ver en el contexto específico de escuelas que cambian drásticamente, principalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos en ámbitos urbanos. Tenemos que pensar de cómo conectamos con nosotros esta interdependencia, ¿no? Y cómo podemos desarrollar proyectos de pensar nuevos. La universidad, principalmente en la parte de música en los Estados Unidos, es extremadamente conservadora ainda, pero estamos viendo una modificación en términos de quién puede ingresar en la universidad, ¿sí? El proceso de quién van a ser los futuros educadores y de qué manera van a aprender dentro de los 4 años de la universidad. Y a mí me parece que hay casos interesantes, porque estamos comenzando a ver esta idea de que el currículo no hay que necesariamente estar establecido, que hay espacios que tienen que quedar blancos, que tienen que quedar amplios, suficientemente amplios para que podamos conectar y desarrollarlos juntamente con profesores y alumnos y estudiantes. Y este está conectado con pensar que está creciendo dentro de las artes, a mí me parece, en las universidades americanas, un aprendizado para ciudadanía. Es remarkable. Mucho de este pensar está en una manera de organizar la clase, de manera que un pensar de conexiones. Por ejemplo, una colega mía de Penn State que está haciendo un proyecto, toda la música, todo el primer año de educadores musicales dentro de Penn State está haciendo a través de una conexión entre música y gaming. Todo el proceso de pensar, lo que significa entender pedagogía, está siendo empleado a través de una conexión con la cultura activa de hoy y el proceso de cómo aprendemos a través de un juego, ¿no? Y me parece un ejemplo muy interesante de lo que es posible. Una otra cosa que hacemos también es una clase en NYU, en FIU, en Miami, que nosotros, el primer año de nuestros alumnos de educación musical también es conectado con una tarea de desarrollar procesos pedagógicos como práctica, pero también cómo explicitar este proyecto para personas, para un público general y también para personas que están responsables de desarrollar dimensiones administrativas, principios, ¿cómo le dije principio? Directores, councilmen, personas que están en el Estado desarrollando política pública, ¿no? Entonces, el proceso central del primer año culmina en un proyecto colectivo. Todos los alumnos, todo el proyecto es comunal. La clase con un grupo de 5 trabajan comunalmente y desarrollan policy briefs que explican todo el proceso del año. Lo que han hecho, por qué razón, cómo, el desarrollo del currículo, el proceso musical educativo, y entonces se tornan a ellos como responsables, como hacen una conexión que no están allí simplemente para se tornar técnicos, no están allí para se tornar ciudadanos políticos que pueden agir allá de su sala de aula, ¿no? Más allá de su sala de aula. Y todo vemos en otros lugares también. Un video de Brasil donde el proyecto personal educativo está conectado con variantes de músicas. Hay todo un grupo de músicos dentro de la pedagogía. Hay 3 profesores en la misma clase en aula. Es una pedagogía compartida
¿no? Y todo esto que están dentro de un pensar que es intelectual, que es un desarrollo intelectual de jóvenes que pueden pensar, que tiene que pensar de una manera investigativa, de una manera que se adapta constantemente y que tiene una visión de cuáles serán sus misiones, ¿no? La misión, entonces tiene un proceso cívico, ¿vale? ¿Cuál es tu misión como educador, como artista en la relación del proceso cívico? ¿Cómo desarrollas partnerships? ¿Cómo te conectas con la comunidad, con otros alumnos, con todo eso? ¿Cómo desarrolla tu ser pedagógico? ¿No? ¿Qué significa ser esto? Y ¿cómo piensas? ¿No? De parte epistemología también. ¿Por qué piensas de esta manera? ¿Por qué no de otra? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo investigamos este? Y realmente tenemos, a mí me parece que el papel de la universidad es la conjunción de este papel de un pensar y de un interagir de una manera que es significativa no solamente para la formación de quien voy a ser como educador, como artista, pero también que significa un pensar de cuál es mi papel, de qué manera, cuál es mi propósito cívico y cómo organizo todo esto, ¿no? Bueno, en los últimos 5 o 10 minutos quiero hablar de alguna otra experiencia que están aquí también. Todo ese pensar conceptual está conectado con este proceso para mí. El traer el pensar y el agir artístico dentro del public sphere of learning, de esta esfera pública de un aprendizaje, ¿no? Este me parece central. Y dentro de este hay muchas otras posibilidades. Y este está siendo también desarrollado a través de, por ejemplo, Rand Foundation, que hace mucha investigación dentro de las artes. Está comenzando a pensar también cuáles son las posibilidades, cuáles son las maneras, cómo esquematizamos, cómo estructuramos ese pensar macro de manera con que son directas, efectivas, prácticas también, ¿no? Y esto está empezando en los Estados Unidos también a impactar un pensar general. Hay una gran disputa en los Estados Unidos ahora con este Common Core, que es una mudanza de la visión para un currículo nacional que los conservadores están diciendo no, porque es una intrusión del gobierno federal dentro del derecho de los estados, pero la parte más liberal está diciendo no, este es un importante cambio, porque el proceso, la idea a través del Common Core es una ampliación de cómo pensar dentro de la sala de aulas, dentro de clases, pero al mismo tiempo entendiendo la necesidad política de esta norma, de estándares, de todo esto. Pero está intentando ampliar de qué manera este puede ser pensado prácticamente o pragmáticamente, ¿no? Nos vemos eso también conectado con la educación, con las artes, que están mostrando que podemos hacer y tener un impacto significativo en la vida de personas, de niños, de todo eso. Este parte estaba siendo un poco funcional, utilitario, ¿no? Este argumento, pero es uno que hace parte de ese discurso político ahora. El pensar general la generación de una red social que es conectada a la base con la creación también de renta, pero también de expresión, de creación, un ser político, todo eso. Este viene de la electrocooperativa, la misma que vimos en la aula pública en Brasil. Me parece un visual interesante, ¿no? Todo este pensar está dentro de lo que Ritter en Weber recall, these wicked problems, right? La idea de educación no es una cosa simple, no puede ser reducida a este proceso simple normativo. Tenemos que pensar en su complejidad, ¿no? Y
a mí me parece que tenemos que agir de manera, nosotros como educadores, de manera más política, conectando con la idea de policy, política pública. A mí me parece que si no desarrollamos la capacidad de agencia, ¿no? De teacher agency, será imposible de continuar nuestros programas dentro de las artes. Tenemos que pensar en esto de manera seriamente, cómo encajamos a todos nosotros de manera política, cómo nos tornamos más activistas, en el mejor sentido de la palabra. Así me parece que parte de ese proceso es demistificar la política, que nosotros somos parte, tenemos que ser parte de ella. ¿No? Tenemos que entender cómo podemos desarrollar ese framing, una manera de ver, de exponer, de conectar, de practicar. Tenemos que pensar de cómo analizamos lo que están toda hora poniendo, nuevas ideas, nuevos retos que son parte del proceso político. Y tenemos también que comunicarnos, ¿no? Todo me parece tiene impacto en cómo generamos el proceso educacional hoy. Este es un ejemplo particular de un trabajo que estoy desarrollando en Miami con el National Young Arts Foundation. Esta fundación tiene varios programas, tal vez todo conectado con what they would call, que ellos van a llamar high talent, talento alto, ¿no? Y ahora Young Art está dando por cuenta que esta es una fundación que tiene como que 400 mil millones de dólares, ¿no? Poder hacer trabajo tremendo. Este proyecto es un proyecto que costó $1 million, $1 million, yeah, $1 million, ¿no? Y están se dando por cuenta que tiene que tener un alcance más grande, tiene que repensar esta idea del talento, repensar de qué manera puede tener una influencia más seria en el proyecto, en el proceso educativo general. Entonces están intentando, empezando en Miami, a conectar con las escuelas, a conectar, a tornar realmente un player, un grupo de personas que pueden impactar la política educacional en Miami, en South Florida y también quizá a nivel estadual también y nacional. El proyecto está conectado con la idea que la educación a través de las artes son esenciales en 4 parámetros: comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico. Y a través de todo desde 4 parámetros, están desarrollando proyectos en 20 escuelas, siempre con un profesor en las artes, con drama, theater, teatro, música, fotografía, todo eso, y un profesor dentro de otra disciplina, como matemática, ciencia, inglés, historia, todo eso. Entonces es un proyecto que está totalmente enfocado a parte interdisciplinaria, right? Interdisciplinaria. Y le parte de ese contacto que tiene con artistas tremendos, ¿no? Los alumnos que están haciendo parte del proyecto están haciendo al nivel más macro, trabajando como Frank Gehry, pero al mismo tiempo trabajando con profesionales que están mediando ese proceso y también trabajando con profesores dentro de la sala de aula. Estas son las escuelas que participaron de ese proyecto de ese año. Y el report que acabé de entregar resalta estas cuestiones y resalta la manera con que lo que estamos viendo dentro de Miami es lo que sabemos de arte de manera general, que está impactando seriamente. Si olvidamos a la data y conectamos un tremendo un número tenemos 150 horas de audio, 250 horas de video, tenemos, my God, tremendo. Y
y todo esto está mostrando cómo alumnos están diciendo, bueno, este proceso, esta conexión con interdisciplinaria me ha ayudado a pensar de manera distinta, me ha ayudado a conectarme más ampliamente con artes, me ha ayudado a conectar de manera más significativa a mis estudios, a la manera con que interajo dentro de las aulas. Los observadores externos y los profesores están diciéndonos que a través del proceso han habido un crecimiento dentro del liderazgo con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes. Esta idea de disciplina, self-discipline, autodisciplina, ¿no? Un senso de agencia, colaboración. Estamos diciendo y estamos viendo que este proceso ha tenido algún impacto o un impacto extremo en el desarrollo académico de estos estudiantes. Investigamos 552 estudiantes. Todo ese está también una conexión con un desarrollo personal. Entonces no estamos interesados solamente en el proceso de desarrollo académico, ¿no? Pero también un desarrollo profesional que está conectado con esta cuestión de comunicación, pensar crítico, colaboración, todo eso. Todo ese ha impactado también a profesores, maestros, que nos han dicho que el proyecto tiene un impacto en la cuestión del manejo de clase, de qué manera están pensando currículo, de cómo están cambiando el dar espacio para los estudiantes, para expresarlos y todo esto. Pero nada de eso simplemente acontece porque tracemos las artes. Todo el proceso ha participado en un proceso intenso que se llama en Estados Unidos Professional Development, del proceso de que estamos allí conectando con el profesor y trabajando junto con ellos para desarrollar un pensar amplio. Me parece que es el challenge, ¿no? El resto de la educación de las artes, de conectar parámetros globales de pensar con prácticas que son place-based, que son directas y que son efectivas en el lugar específico del contexto en el cual nosotros actuamos, ¿no? Bueno, estamos a las 12 y puedo hablar por 5 horas aquí, ¿no? Pero pienso que tenemos muchas ideas ahí, son pensar amplio. Espero que algo puede ser conectado con que ustedes están pensando, con que algo que sea de interés, y ahora podemos quizá conversar un poco, dialogar sobre lo que estoy ofreciendo aquí de manera general, ¿no? Muchas gracias.